Proceder a compartir. Ya. Mi trabajo de titulación está denominado Minería de Datos para determinar los factores más influyentes en la ocurrencia de siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020. Este trabajo de titulación fue guiado por el ingeniero Oscar Miguel Cumbicos Pineda. Ya. En esta tarde vamos a tratar temas como la introducción, la pregunta de investigación, los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones y por último los trabajos futuros. Como una pequeña introducción a mi trabajo de titulación, tenemos que de acuerdo al informe de la situación mundial de la seguridad vial elaborado por la Organización Mundial de la Salud, los siniestros de tránsito se han catalogado como una de las principales causas de muertes violentas y a su vez convirtiéndose en un problema de salud pública. También se considera un problema social debido al impacto dañino que genera en las personas, las familias y en la comunidad, ya que al ocurrir las personas se afectan económicamente y socialmente. Y también ha llegado a que cada país se ha dado cuenta del costo que produce este enorme fenómeno. A nivel nacional, en el Ecuador ocurren 11 siniestros de tránsito por cada 1000 vehículos que circulan en las vías del país. Esto lo ubica en el segundo país en Latinoamérica con más ocurrencias de siniestros de tránsito. Debido a esto, un siniestro de tránsito en su totalidad tiene una ocurrencia única, pero existen varios factores que pueden parecerse. Es por esto que a través de los avances de la inteligencia artificial se ha podido poder determinar cuáles son los factores comunes de cada siniestro de tránsito. La inteligencia artificial a través de sus técnicas ha permitido la exploración de grandes bases de datos y a su vez minimizar el tiempo de análisis y obtener información que no es visualizada a simple vista. De esta forma, se ha planteado aplicar técnicas de minería de datos a la información recolectada por la ANT con el propósito de determinar cuáles son los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador. Y es debido a esto que también planteé la pregunta de investigación, que con la aplicación de minería de datos es posible determinar los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020. Para poder responder a esta pregunta de investigación, se han planteado un objetivo general y 13 objetivos específicos estructurados como general, aplicar minería de datos para determinar los factores más influyentes en la ocurrencia de siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020. El primer objetivo específico, identificar los repositorios donde se encuentra almacenada la información sobre los siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020. Como segundo, aplicar las técnicas de minería de datos a la base de datos obtenida para poder determinar los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador. Y por último, el interpretar y presentar los resultados obtenidos sobre los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en el Ecuador. En la metodología planteada para el desarrollo de esta investigación es la metodología KDD, en la que permite descubrir conocimiento en una base de datos. Está estructurada en 5 fases. La primera, que sería la búsqueda de información establecida a través de lineamientos para la obtención de la base de datos. La segunda es la obtención de la base de datos, con la cual se cumplen los lineamientos establecidos anteriormente. La tercera es la depuración de la base de datos, en la cual se selecciona la información relevante para la resolución del problema. La cuarta es la aplicación netamente de las técnicas de minería de datos, en la cual se aplican los algoritmos de minería de datos. Y por último viene la interpretación y la presentación de los resultados, en la cual se presenta los resultados simplificados y comprensibles. Dentro de los resultados, en el primer objetivo, en el de identificar el repositorio donde se encuentra almacenada la información sobre los siniestros de tránsito en el Ecuador en el año 2020, se estableció una tarea en la cual se establecen los lineamientos para la búsqueda de información relevante de los siniestros de tránsito, en el cual a través de un protocolo de búsqueda establecido a través de 5 criterios de exclusión y exclusión, se trata de encontrar la base de datos más óptima para poder trabajar y encontrar cuáles son los factores más influyentes en la ocurrencia de siniestros de tránsito. El primer criterio tiene relación con el contenido de esta base de datos, la cual específicamente debe contener datos relacionados a los siniestros de tránsito. La segunda tiene relación a que esta base de datos tiene que tener 9 o más variables, debido a que la literatura encontrada dice que para poder analizar siniestros de tránsito se deben analizar varios factores.
La tercera trata sobre el año 2020, debido pues a que mi investigación se centraba netamente en el año 2020. El cuarto criterio trata de que la base de datos provenga de una fuente oficial para poder tener una base de datos que contenga datos gubernamentales, o sea, más propios. Y por último, el criterio de acceso público para evitar hacer gestiones para adquirir la base de datos. Se debe resaltar que dentro de este protocolo no fue ejecutado debido a que solo se pudo obtener una base de datos, pero siguió la búsqueda de dicha base de datos. Entonces, después de haber buscado la base de datos, pues se obtuvo la única base de datos que se le encuentra alojada en la Agencia Nacional de Tránsito, o directamente se la descargó de la página oficial, la cual pues contenía 418 variables, estas especificadas a cada categoría de las partes policiales que realizan cada ente de control de acuerdo a la normativa de la ANT, y también contenía 16.972 registros referentes a las variables. Dentro del mismo objetivo se hizo la tarea de la depuración de la base de datos obtenida. La primera tarea se hizo un análisis exploratorio de los datos para conocer cómo está estructurada la base de datos y poder trabajarla en lo posterior correctamente. Y la segunda tarea fue la eliminación de la información innecesaria, ya que se encontró en la base de datos información que no estaba guardada correctamente. Dentro del análisis exploratorio se analizaron pues las 418 variables que presentaba en el dataset. Estas son las que mostraba mi dataset encontrado. En las que tratan, digamos, muy categorías muy relacionadas a los siniestros de tránsito, como son en qué mes ocurrió, en qué año, en qué provincia, cuál fue la fecha, la hora del día, etc. Ya, dentro del análisis exploratorio, pues como pueden observar en los gráficos mostrados, se puede visualizar que algunas categorías de las variables no contenían ningún valor, o sea, se encontraban en blanco, y debido a esto pues se les procedió a eliminar. Y también pues contenían valores de 0 que no aportaban para descubrir conocimiento dentro de esa base de datos. Y al final, después de haber hecho esa eliminación y el análisis exploratorio, pues al final se obtuvo pues que las 13 variables son las que nos ayudarían a poder determinar cuáles son los factores más influyentes, en el cual pues eligió la variable provincia, el día, la hora, el feriado, la causa probable, la clase final, la zona, el tipo de vehículo, el servicio legal, el sexo, la condición y el participante. Ya, dentro de la tarea de la eliminación de información innecesaria, se limpió información que era inútil y que pueda pues afectar las relaciones entre las palabras al momento de aplicar los algoritmos de minería de datos. Esto pues podría al final como conclusión dar una mala aplicación, por ende pues se procedió a realizar las tareas. La primera tarea pues renombró las variables, debido a que en el software que se ocupó para tratar este dataset, pues no leía las variables con espacios, entonces se renombró las variables a que sean solo una palabra unida. También otra de las que presentaba el dataset era información que venía en letras mayúsculas y minúsculas, y esto también pues afectaba el reconocimiento pues de los patrones y la relación de las palabras. Entonces se procedió a estandarizar el dataset a mayúsculas. Esto quiere decir pues que todo el dataset se encuentra en mayúsculas. También las tildes afectan en los lenguajes de programación y también en los software que ocupé para aplicar la minería de datos. Entonces se procedió a la eliminación y el reemplazo de las tildes. Y la letra ñ también pues formaba parte de algunos registros, también se procedió a cambiarla por la letra ñ. Ya, hubo una parte en la que se eliminó información necesaria. Esto pues, esto se hizo a través del software de OpenRefine, en el cual pues nos permitía renombrar las variables, la conversión a mayúscula y el reemplazo de los caracteres. Dentro del dataset se encontraron
inconsistencias dentro de los registros del dataset. Por ejemplo, se encontraron que habían conductores de 0 edad, entonces esto era inconsistente y no nos permitía poder encontrar los patrones. Debido a esto, pues armando una regla dentro del software de RStudio se procedió a eliminar. Esto de acuerdo pues a la relación de la edad del conductor del vehículo involucrado. Esto se realizó en el software de RStudio, tratando todos los participantes, la edad y el vehículo. Al final de esta eliminación y de toda la depuración de la base de datos, pues se obtuvo un dataset que contaba con 16.940 observaciones o registros y con un total de 16 variables, las antes mencionadas. Ya. Dentro de la aplicación, dentro de la ejecución del segundo objetivo, la aplicación de técnicas de minería de datos a la base de datos obtenida para determinar los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador. Lo primero que se hizo fue transformar el conjunto de datos. Esto con la finalidad de que el dataset presentaba datos muy extensos o que contenían información que podía ser visualizada pues, y tratada mejor a través de códigos. En esta tarea pues, se transformó la variable hora y la causa probable, transformando la variable hora, las horas a un código y las causas probables también a un código. Eso también se hizo a través del software de OpenRefine, a través de la tarea que nos permitía reemplazar los valores. Ya, dentro del segundo objetivo se hizo un análisis estadístico descriptivo de los datos. Ese también tratado pues a través del análisis exploratorio de los datos, en el cual pues se describe prácticamente cómo está estructurado el dataset para tener una mejor compresión y poder trabajarlo de mejor manera. En el análisis exploratorio de datos, pues se puede visualizar que dentro del 2020, pues el choque lateral fue el siniestro de tránsito con más ocurrencia, que ocurren más siniestros en la provincia del Guayas y un análisis para cada variable. Ahora ya dentro de la aplicación de las técnicas de minería de datos, lo primero que se hizo fue cargar los datos en el software de datos de minería de datos. En este caso ocupé SPS estadísticas y Weka debido a que los árboles de decisión y las redes neuronales estaban permitidos dentro de este software, y en Weka apliqué las redes bayesianas debido a que brindaba esta aplicación. Para aplicar las técnicas de árboles de decisión, redes neuronales artificiales y redes bayesianas para el análisis de la información almacenada, se la hizo a través de la variable objetivo clase final. Para esta aplicación se siguió un proceso de aplicación de los algoritmos predictivos de la minería de datos. Como primer paso, pues se hizo la carga de los datos en el software de minería de datos. Después viene la aplicación de las técnicas predictivas. En este caso fue el árbol de decisión Chai, el árbol de decisión Chai exhaustivo, el árbol CRT, y de redes neuronales se hizo la perceptrón multicapa y la de base de función radial, y de redes bayesianas se aplicó el Naive Bayes y el Bayesnet. Y por último también se hizo un proceso de experimentación. Dentro de la carga de los datos en el software de minería de datos, se lo hace dependiendo de las características con las que cuenta el dataset. En este caso, pues se delimitó el dataset mediante comas, no tiene un símbolo decimal y no tenía ningún clasificador de texto. Y como antes mencioné, en el SPS Statistic se aplican los árboles de decisión y las redes neuronales, y en el de Weka se ocupan las redes bayesianas. Se aplican, perdón. Ya, dentro de los árboles de decisión, el Chai exhaustivo y el Chai exhaustivo tenían una división de 0.05, se aplica a través del estadístico de chi cuadrado de Pearson, y pues tiene un ajuste de valores de significación utilizando el método de Von-Ferroni. El árbol Chai generado fue con una profundidad máxima de 5 nodos, con 174 nodos
de los cuales 177 son los nodos terminales, y el árbol Chai exhaustivo fue un árbol generado con una profundidad máxima de 5 nodos, con 216 nodos, de los cuales 148 son los nodos terminales. El otro árbol de decisión aplicado fue el CRT, en el cual se ocupa la opción de Gini, en el cual las divisiones maximizan la homogeneidad de los nodos hijos con respecto al valor de la variable objetivo, aclarando que cada árbol de decisión es configurado con la mejor manera, es configurado dependiendo la estructura del dataset para poder obtener los mejores resultados. Este árbol generado fue con una profundidad máxima de 5 nodos, con 25 nodos, de los cuales 15 son los terminales. En la aplicación de las redes neuronales, la perceptrón multicapa y la función de base radial fue establecido con un 80% de entrenamiento y un 20% de prueba. Y por último, las redes bayesianas, en el cual se ocupó todo el dataset como entrenamiento para poder obtener los mejores resultados. Ya. Dentro del tercer objetivo de interpretar y presentar los resultados obtenidos sobre los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito, lo primero que se hizo fue evaluar e identificar las mejores técnicas para la obtención de los resultados a través de las métricas de rendimiento que presentaban cada uno de los algoritmos. Estos fueron el porcentaje global de instancias clasificadas correctamente y el porcentaje de precisión global especificado para cada una de la variable objetivo. Dentro de los resultados, con respecto a la clasificación correcta, el árbol de decisión Chai exhaustivo fue el que predominó con un porcentaje del 58.38%, seguido del árbol de decisión Chai con un 58.10%. Después le sigue el de red neuronal perceptrón multicapa con un 57.33%, el Bayes-Ness con un 55.42%, el Naive-Bayes con 55.27%, el árbol de decisión CRT con un 45.33%, el red neuronal de base de función radial con 43.38%. Y con respecto a las métricas de precisión, también el que predominó fue el árbol de decisión Chai exhaustivo con un 44.60%, seguido de Bayes-Ness, Naive-Bayes, la red neuronal perceptrón multicapa, el Chai, el CRT y la red neuronal de base de función radial. Como se puede observar en las dos categorías de las métricas con las que se analizó, el que predomina fue el árbol de Chai exhaustivo. Entonces, mediante este algoritmo predictivo fue con el que se decidió poder obtener los resultados. Aquí se puede apreciar un gráfico en el cual pues muestra los porcentajes para cada uno de los algoritmos aplicados, en el cual también se visualiza que el Chai exhaustivo fue el que predominó. Ya, para poder presentar e interpretar los resultados obtenidos, pues se ocupó el nodo de raíz del árbol Chai exhaustivo generado, en el cual pues el siniestro de tránsito de arrollamientos fue el primero, y en este orden vamos a proceder a presentar cada clase de siniestro de tránsito. Ya, esta presentación se hace a través de un perfil del conductor, ya sea peatón involucrado pues en el siniestro de tránsito de cada clase. En esta podemos observar el perfil de conductores involucrados en la ocurrencia del siniestro de tránsito de clase choque lateral, en el cual nos genera pues las reglas de patrones, en el cual la primera pues dice que un conductor que no respeta las señales reglamentarias de tránsito, ya sea el par, el ceda el paso, la luz roja, del semáforo, etcétera, y además pues esté dentro de la provincia de Guayas, Loja, Morona, Santiago y Napo, y que esté conduciendo en una zona urbana, pues tiene la probabilidad de ocurrencia del 97.30%. La segunda regla fue que el conductor que realiza un cambio brusco o indebido de carril, ya sea en la provincia del Guayas, Morona, Santiago, tiene un porcentaje del 97.20%. Y por último también se encontró una regla que dice que si el conductor no cede el derecho de vía o preferencia del paso de vehículos, y que además esté conduciendo un vehículo tipo automóvil, tiene una probabilidad de ocurrencia del 93.30%. Este perfil trata sobre los conductores involucrados en un siniestro de tránsito de clase estrellamientos, en el cual un conductor conduce
con falla mecánica en los sistemas y en los neumáticos, ya sean los sistemas de frenos, dirección electrónica o mecánica, tiene una probabilidad de ocurrencia del 51.40%. Si un conductor conduce en estado de somnolencia o malas condiciones físicas, ya sea con sueño, cansancio y fatiga, tiene una probabilidad de ocurrencia del 50.70%. Si un conductor conduce con daños mecánicos previsibles, tiene un 47.40%. Si un conductor conduce en condiciones ambientales y atmosféricas, ya sean la niebla, granizo y lluvia, y además conduzca un tipo de vehículo que esté dentro de automóvil, furgoneta y bicicleta, tiene un 43.90%. Y si un conductor conduce un vehículo superando los límites máximos de velocidad, que esté dentro de la provincia de Pichincha, dentro de los horarios que se muestran aquí y que además conduzca un vehículo, automóvil, camión, camioneta, furgoneta especial y tiene una probabilidad de ocurrencia del 43%. También se obtuvo un perfil de peatones y conductores involucrados en la ocurrencia del siniestro de tránsito de la clase atropellos, en el cual si un peatón no transita por las aceras o zonas de seguridad destinadas para el efecto, tiene una probabilidad de ocurrencia del 92.40%. Si un conductor no cede el derecho de vía o preferencia de paso al peatón, tiene una probabilidad de ocurrencia del 92.10%. Si el peatón transita bajo influencias de alcohol, sustancias estupefacientes o psicotrópicas y o medicamentos, tiene un porcentaje del 90.80%. Ya dentro del perfil de conductor involucrado en el siniestro de tránsito de clase choque posterior, solo se encontró una regla en la cual dice el conductor, si no mantiene la distancia prudencial con respecto al vehículo que le antecede, ya sea la motocicleta o la bicicleta, tiene una probabilidad de ocurrencia del 77.20%. También se encontró un perfil para los conductores involucrados en el siniestro de tránsito de clase arrollamientos, en el cual nos especifica si un conductor conduce desatento a las condiciones de tránsito, ya sea pues en el celular, las pantallas de video, comida, que coma o que se vaya maquillando o cualquier otro elemento distractor que además esté en la provincia de Pichincha y que circule por una zona urbana y conduzca un vehículo tipo automóvil o especial, tiene un 67.70%. Para el perfil del siniestro de tránsito de clase pérdida de carril, nos indica que si un conductor conduce en presencia de agentes externos en la vía, puede tener una condición de lesionado y tiene una probabilidad de ocurrencia del 67%. Además, que si un conductor conduce en malas condiciones de la vía o su configuración, ya sea la iluminación y el diseño de esa vía, tiene una probabilidad de ocurrencia del 34.40%. Dentro del perfil del conductor involucrado para la clase de siniestro de choque frontal, se obtuvieron dos reglas en el cual pues se especifica que si un conductor conduce en sentido contrario a la vía normal de circulación, ya sea en la provincia Santa Elena, Loja, Morona, Santiago, Pastaza y Cañar, tiene una probabilidad de ocurrencia del 95.20%. Si además también un conductor adelanta o rebasa a otro vehículo en movimiento en zonas o sitios peligrosos tales como curvas, puentes, túneles y pendientes, tiene una probabilidad de ocurrencia del 47.10%. También se pudo encontrar el perfil de conductor involucrado en un siniestro de tránsito de clase rozamientos, en el cual pues dice que si un conductor no guarda la distancia lateral mínima de seguridad entre vehículos y además no respeta las señales manuales del agente de tránsito y se encuentra ubicado en la provincia de Guayas, Santa Elena, y circula en los horarios establecidos, tiene una probabilidad de ocurrencia del 100%. Para el perfil de conductor del siniestro de tránsito en otras clases de siniestros, nos indica que si el conductor conduce y sucede un caso fortuito o de fuerza mayor, ya sea una explosión de neumático, derrumbe, inundación, caída de puente, etcétera, tiene una probabilidad de ocurrencia del 43.20%. También para el perfil de peatones y conductores de la clase de siniestro de tránsito, caída de pasajeros, nos indica que si el peatón baja o sube de vehículos en movimiento sin tomar las precauciones debidas en horarios mostrados
en la tabla, dice que tiene una probabilidad de ocurrencia del 43.20%. Otra regla fue que si el conductor deja o recoge pasajeros en lugares no permitidos, tiene una probabilidad de ocurrencia del 28.30%. Dentro pues, de los perfiles mostrados anteriormente, pues se pudo determinar que la variable principal y más influyente es la de la causa probable. Debido a esto, pues nos dimos cuenta que la clase con mayor porcentaje para que produzca siniestros de tránsito es la clase 17. Ya, como nuestro objeto de estudio era poder determinar los siniestros de tránsito, los factores para que ocurran los siniestros de tránsito, pues vimos la necesidad de categorizar a través de las causas probables en 3 factores, en el factor humano, el factor vehículo y en el factor entorno, en el factor humano se clasificaron 6, en el factor vehículo 1 y en el factor entorno 4. Seguidamente pues se hizo el promedio de estas probabilidades para cada factor, en el cual el factor humano tiene un promedio de 69.64%, el de entorno con un 68.45% y el de vehículo con un 51.40%, predominando el de factor humano. En el primer lugar, en el segundo lugar el de entorno y en el tercer lugar el de vehículo. Entonces, debido a esto, pues se determina que con el factor humano es con el que ocurren más siniestros de tránsito. Ya dentro de la discusión de mi trabajo de titulación, para el primer objetivo, lo primero que se hizo pues, fue el desarrollo de un protocolo de búsqueda para poder identificar las bases de datos. Pero como mencioné anteriormente, este protocolo sirvió de guía para la búsqueda de la base de datos, pero no fue ejecutado debido a que solo se encontró una base de datos, entonces no se pudo evaluar cada criterio para cada una de las bases de datos encontradas, porque solo se encontró una, y en la depuración de la base de datos se la hizo pues a través de dos tareas. La primera era el análisis exploratorio para la evaluación de la base de datos y la segunda era la eliminación. Estas tareas se generan de igual forma en algunos trabajos relacionados, en el cual van evaluando cada variable para ver si tiene relevancia y poder aplicarla la minería a las variables escogidas. En el segundo objetivo ya se aplica netamente, en el segundo objetivo se aplica netamente ya los algoritmos de datos. Esta aplicación se hizo de la manera más sencilla, ocupando ya software elaborado para la aplicación de datos. Y también surgió la limitación de que solo se aplicaron técnicas o algoritmos descriptivos, entonces no se pudo como que comparar con datasets de años anteriores y además con otros algoritmos de otro tipo. Dentro del objetivo 3, pues se hizo la evaluación de los algoritmos de minería de datos. Esta evaluación se la hizo pues a través de la comparación de algunas métricas. Esto es esto se hace de manera muy estructurada en mi trabajo de titulación, pero en algunos trabajos relacionados no lo especifican o no lo muestran. Y también pues se hizo la entrega pues, de un informe a las autoridades para la toma de decisiones. Esto con la finalidad pues, de ayudar a que el gobierno pueda buscar una manera de que se menoren la ocurrencia de los siniestros de tránsito. Ya. Como primera conclusión de mi trabajo de titulación, establecí que a través de la aplicación de la minería de datos, utilizando las técnicas predictivas como fueron los árboles de decisión, las redes neuronales y las redes bayesianas, fue posible determinar los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020, dando como resultado el factor humano como el factor más influyente con una probabilidad del 69.64%, implicando a 6 causas probables principales. Esto en concordancia con la entrevista realizada a las autoridades de la Unidad de Control Operativo, en el cual
menciona pues que de igual manera ellos determinan que el factor humano es el factor más influyente debido pues a la imprudencia, la impericia y la inobservancia de las leyes, de los conductores o de los peatones. Como segunda conclusión, pues los datos obtenidos sobre los siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020 a través de la página oficial del NT fueron el principal insumo y tuvieron un aporte muy significativo al desarrollo del presente trabajo de titulación, ya que contaba con datos sobre las 24 provincias del Ecuador y además que son justificados debido a que provienen de una institución gubernamental. Como tercera conclusión, que comparando los resultados de cada algoritmo predictivo se concluye que el algoritmo con mejores resultados de rendimiento con respecto a porcentajes de clasificación correcta de las instancias y de precisión con valores del 58.38% y 44.60% respectivamente, fue el árbol Chai exhaustivo, el cual permitió pues determinar cuáles son los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador en el año 2020, mostrando su contexto de ocurrencia y además pues, que permitió la creación de perfiles de conductores y peatones involucrados en cada clase de siniestro de tránsito. Y como cuarta conclusión, la categorización de los tres factores fue realizada en relación a las categorías presentes en la variable causa probable. Estas fueron diferenciadas de acuerdo al factor humano, factor vehículo y factor entorno. Esto con el propósito de tratar concretamente las causas probables para poder cumplir con el objetivo de estudio, el cual era el de identificar los patrones utilizados para la toma de decisiones con respecto en la educación de los conductores y peatones para prevenir la ocurrencia de siniestros de tránsito. Como recomendación, pues al obtener el conjunto de datos, pues se debe considerar la evaluación de cada una de las variables obtenidas en esto con el fin de que pues pueden existir datos erróneos o redundantes y además que esta permite conocer la manera en la que está estructurada la información. Otra recomendación que para trabajos similares usar los diferentes tipos de algoritmos de decisión encaminados a encontrar información única y relevante, ya que son muy beneficiosos o eficientes para encontrar patrones o relaciones fiables entre las variables, ya que proporcionan diversos criterios de configuración para obtener los resultados más óptimos. Otra recomendación que para realizar una mejor evaluación de resultados se quiere utilizar varias métricas de rendimiento en relación a la matriz de confusión, como son el porcentaje de instancias clasificadas correctamente y el porcentaje de clasificación, ya que en algunos casos una no es suficiente. Y para cargar, filtrar, manipular datos para manipular datos y capacitar e implementar los modelos de minería de datos, se recomienda utilizar pues, sistemas de computación de alto rendimiento debido a que cuando se encuentran bases de datos con muchísimas observaciones, pues se necesita un procesamiento mayor para que de esta manera pues, los modelos se ejecuten de una manera más rápida y eficaz. Dentro de trabajos futuros de mi trabajo de titulación, se pueden considerar nuevas variables o factores de manera que esto permita obtener un mayor grado de precisión y confiabilidad de los modelos generados. Con referencia al trabajo ya realizado en el presente trabajo de titulación, se pueden aplicar otros algoritmos predictivos al igual que descriptivos para mejorar los resultados obtenidos, además de que se generan nuevos resultados para ser comparados con los actuales y además de que se amplía el rango de soluciones y métricas del presente proyecto. Y por último, pues se puede implementar una solución de software capaz de automatizar el proceso de determinar los factores más influyentes para que ocurran siniestros de tránsito en Ecuador. Esto con relación a las variables principales involucradas en la ocurrencia de cada clase de siniestro, para que de esta manera una persona pueda saber la posibilidad de estar, la probabilidad de ocurrencia de estar involucrado en un siniestro de tránsito. Y eso sería todo. Gracias. Cualquier pregunta estoy a disposición.